Taco todavía No. 54, Si opino, pero ¿qué 54 con 49, esperamos Esperamos resultados. los resultados. Bueno, y vemos si se actualiza en un Lo ratito. que es un problema que los candidatos tienen que hacerse responsables de la vida de todos los que lo apoyan, y es un problema para cualquier candidato, ¿no es cierto? Tener que hacerte responsable de la moral de todos los que te apoyan. Me parece que es exigirle demasiado a un candidato. Te referís a lo que pasó previo a la PASO, Por supuesto, ¿no? porque fue un hecho Sí. absolutamente repudiable, injustificable, pero de ahí a cargarle la responsabilidad al gobernador es un problema, porque, a ver, es como que yo me quiera hacer responsable de todos los tipos que son amigos míos o se sienten amigos míos o o más o menos cercanos, apoyan lo que yo le una digo. amistad. No tiene sentido, ¿no es Sí, cierto? sí. Bueno, esta semana y las medidas de Massa, hoy escribiste algo muy interesante respecto a Massa vinculándolo al cambio, a lo nuevo, a lo que se viene. ¿Cómo ves lo que fue la semana de Massa? Una especie de nuevo Massa ya anunciando beneficios para el bolsillo. Bien, acá, todas estas semanas van a ser muy intensas. Y lo sabés, y ahí tenés 4 peronólogos que conocen absolutamente todo Algunos y todo se lo que ofenden. está pasando. Y por supuesto, la actividad política está muy intensa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Porque yo te digo, ¿y si de repente el cambio es Massa? ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una ola de cambio que es imparable, lo peor que podés hacer es ponerte enfrente de esa ola porque te arrastra. Sí. Y esto lo explica bien la literatura siciliana, ¿no es cierto? Cuando viene toda una ola de cambio, hay que cambiar algo para que en el fondo o nada cambie o aquel que viene a ser cambiado pueda ponerse al frente y pasarla mejor. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Desde Bullrich, desde Juntos por el Cambio, destruyeron absolutamente todas sus posibilidades como rival el kirchnerismo. El kirchnerismo, con toda su complejidad, el kirchnerismo es una vertiente del peronismo que es algo más complejo. Hoy el peronismo es una federación de peronismos provinciales, municipales, sindicales, y lo que tiene que hacer un tipo como Massa, que es el candidato hoy, es volver a ser un conglomerado, un movimiento, si vos querés, nacional, con todas esas factorías distintas que, bueno, hay distintos juegos, gobernadores que adelantaron, gobernadores que de pronto hasta lícitamente pueden no quererlo al candidato, pero esta es otra elección. Sí. Esta es una elección distinta, se juegan los porotos, en 8 provincias se juegan senadores, en provincias donde ganó Milei casi sin representantes. ¿Es la canción nueva que propone Kicillof o es Bueno, otra la cosa lo que canción vos decís? nueva No tiene que que ver con la propone- nueva generación. Tiene algo que ver. Kicillof dice, basta, hay canciones que sabemos todo, cantamos y las repetimos. Sí. Tal vez tenemos que ejecutar una canción nueva. Y no me parece una idea como para demolerlo. Eso no significa que niegue todo lo anterior y demás. Pero acá hay algo que debe olerlo, Kicillof. Hay irreparablemente un reclamo, una necesidad de cambio de la sociedad. Sí. ¿No es cierto? Bueno, Juntos por el Cambio perdió, digamos, se agotó, si vos querés, Bullrich en la epopeya de sacarlo a la reta del camino, Sí. por instrumentación de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Eligen al adversario, lo ves en todas sus declaraciones, el kirchnerismo. Y mientras tanto, quien crece es Milei, que Milei, yo digo que es un monstruo que se inventó a sí mismo, pero con muchas ayudas. Con ayudas, con colaboraciones. Por supuesto que ya hoy todos los columnistas la tratan, y es quizás uno de los más grandes logros de Massa, que sospechen que en el fondo hay una complicidad entre Milei y Massa. Sé que no te Massa referís pudo a la haber- crítica, pero ¿la crítica lo ayuda y lo hace crecer a Milei? ¿Lo Porque potencia más todavía? El nivel de crítica, sí. Si son 170 economistas que se le tiran a Milei, por supuesto que
Primero, Milei no está tan chiflado como todos creen. ¿No? No es chiflado. Macri ahora dijo que en realidad no es tan irracional. El gran problema también hoy lo tienen, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, que también colaboraron en la gestación del proyecto Milei. Sí. Y hoy no saben qué hacer, porque Patricia no prende, Milei amenaza con sacarles la pauta. ¿Sabés lo que es la pauta para los empresarios periodísticos? Yo digo que entre la pauta y la vida eligen la pauta, ¿no es cierto? Este tipo va directamente por la pauta. Milei los aterra más que la doctora Bregman. Si la doctora Bregman estuviera muy en lo alto hoy, te diría que aterraría menos que Milei. Bullrich no les prende. Milei asusta. Y Massa los atrae, lo conocen. Los atrae, pero temen el combo de Massa. A ver. El combo de Massa viene con quienes no quieren. Y acá se produce una cosa de la que es muy difícil hablar en los medios de comunicación, porque en realidad algunos sospechan que Massa es el único que puede terminar con el kirchnerismo. ¿Con el kirchnerismo o con Cristina? Con kirchnerismo, con Cristina. También atrae esa cosa perversa, ¿sabes? Sí. Porque este es el único. Por eso digo, a lo mejor nos sorprende Massa con su lealtad. Así termina el texto que yo publiqué, pero atrae. Y donde Massa hoy tiene que competir, y me parece que aquí coincide con Kicillof, lo que tiene que competir es en la gestación de una sociedad para la cual está más preparado Massa con el peronismo, que propone un capitalismo con justicia social y un Estado, si vos querés, más presente y más protector, y si es posible más eficaz, con la gestación de un capitalismo que es lo que quiere hacer hoy Bullrich y Milei. Ahora, el problema que tiene Massa para competir en ese escenario es la propia fuerza que lo sostiene, porque la propia fuerza que lo sostiene lo apoya culposamente, lo apoya con culpa porque, bueno, hubieran querido otra cosa para este momento de la Argentina, pero te lo dice Vicentico, los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como yo quería, ni imaginaba, ¿no es cierto? Sí. La cosa es distinta. Bueno, los chicos quieren preguntarte, seguramente la agenda es de derecha. Sí, claro. Hoy no es que la sociedad se corrió a la derecha, la agenda política es de derecha. Lo que tenés que discutir es de derecha. Y si la proeza que puede hacer este muchacho, porque en realidad hoy Massa tiene mucho que ver con lo milagroso. Sí. A ver. A ver, desde este gobierno que no existe más, con un presidente que es un fantasma, una vicepresidente que está inteligentemente silenciosa. Te referís a que tiene chances, es competitivo. Pero tiene chance también porque tenés que ver lo que son los rivales. Juntos por el Cambio, Bullrich se agotó en la pelea con Larreta. Y hoy el problema que tiene es que Milei trabaja la misma mercadería ideológica que ellos. Y Milei tiene, si vos querés, una relación hasta más de confianza que la tuvo con el peronismo, para el que colaboró en su momento en la campaña de Daniel Scioli. ¿No es cierto? Pero estas son informaciones al respecto. Lo que pasa es que Milei, como producto, superó a todos aquellos que se pueden autodenominar creadores. Entonces es un monstruo que se inventó a sí mismo y él inteligentemente hoy juega en una cancha más grande. Él aspira, según en esto te diga mi presunción, probablemente equivocada, a ser un par de Donald Trump. A buscar un encuentro en cualquier momento con Donald Trump. Y si vos ves por lo que genera... Sí, la entrevista con Tucker ahora... Bueno, la entrevista, y yo te digo, a mí me entrevistan de medios extranjeros para hablar, lo que quieren hablar es de Milei. El tipo armó un producto, una mercadería que le impone. Sí. Rosario... Porque hay algo que a mí me viene picando desde que te vengo leyendo sobre la agenda que propone Milei, ¿no?
justamente cuando Villarruel propone hablar de la dictadura y propone la reivindicación del terrorismo de Estado y se sale a responder, vos decís, por ahí no. Y la pregunta es, ¿por dónde sí? ¿Qué se hace con un Milei? A ver, si yo fuera consultor de alguno de los candidatos, ad honorem, te diría, Sí. hoy lo que me interesaría más es galvanizar mi propia fuerza, más que tratar de polarizar con alguien que no le entra una sola bala. Por eso. Porque él no es importante por lo que dice, sino que es importante por lo que genera. Se equivocan todos los respetables amigos intelectuales míos que se ponen a... Es un peligro para la democracia. No hay ningún peligro para la democracia. Y si llega a ser Milei el presidente, no es ningún final de la democracia porque hay una estremecedora solidaridad con el que gana. Va a tener, pero funcionarios en cantidad que patrióticamente van a ir a ofrecerle sus servicios para ser ministros, embajadores, lo que sea. Y por supuesto que cuando se acomode en la presidencia, si es electo, a ver, en mis charlas privadas o trato de decir que me preguntan, acá hoy, bueno, si las elecciones fueran hoy, Milei es el presidente de la República. Faltan 33, 35 días de política. Y provocativamente te digo, es el turno de la casta. Es el turno de salir a hacer política. Pero a Milei se le gana con política. Yo siempre escucho que vos decís eso, pero digo, al tipo que es estridente, que apela a ser un... ¿Contrarrestás con política? Sí, hoy Bueno, sí. Rosario, Casi te diría, hasta es una cuestión de técnica y contabilidad política. Sí. A ver, muchachos, esto es muy simple. Provincias que discuten senadores tienen que saber, y lo saben, que un gobernador sin un senador que lo apoye no vale absolutamente nada, no lo recibe ni un subsecretario. Tienen que salir a pelear en defensa propia. Y también hay una cuestión de contabilidad. A Massa lo boludearon en las PASO, para decírtelo en francés, ¿no es cierto? Bueno, tiene que existir otra campaña. Si en tal lugar, cuando se pelea la suya, el gobernador saca 52, 54, y cuando no se juega la suya saca 30, algo pasó ahí. Ahora, si vos lográs generar un movimiento nacional, o una cuestión, o un proyecto nacional en medio de todas esas factorías, es una cuestión casi contable. ¿Por qué es la casta? ¿Qué es el aparato? Tenés que ir a buscar a todos los tipos que no votaron, tenés que ir a votar a los tuyos, tenés que poner plata, poner todo lo que hay que poner en la campaña y hacer una campaña política en serio. Ahora, si Massa logra ser competitivo con un gobierno que no existe, la vicepresidente que tiene que estar en silencio y con todos los problemas judiciales, con una inflación obscena y estremecedora, con riesgo país, es casi milagroso. Si Massa es competitivo y entra a la segunda vuelta, y te diría que muchos van a tener que salir disfrazados de obispo a la calle. Y también, Turco, sería milagroso, como es el título de tu columna, de Si Massa es el cambio, que siendo ministro de Economía pueda representar el cambio que claramente la sociedad está pidiendo, ¿no? O sea, y también te pregunto si puede llegar a hacerlo, milagrosamente, incluso con la estructura, porque cuando la gente quizás ya decidió que es el cambio, no hay estructura ni voto que vayas a buscar que alcance. Por supuesto, pero la diferencia entre el consagrado en las PASO y el tercero es una diferencia de 2,5 puntos. Ustedes 4 hacen política. ¿Qué son 2,5 puntos? Acordate de Adolfo Rodríguez Sá en esa campaña en San Luis, que había perdido por 20 y la dio vuelta. Y bueno, vos tenés maneras de dar vuelta. Ahora, creer que podés ganar desde la racionalidad, desde el discurso racional, con un Milei es golpear la puerta equivocada. Yo le sugeriría que esto también
va para Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio descubre ahora que Milei es el problema. Por supuesto que una condena de Macri a Milei, en realidad a esta altura es casi intrascendente, porque Milei les comió todos los peces de la pecera, les trafica la misma mercadería, es original y hoy tienen verdaderamente un problema. ¿Dónde está la Unión Cívica Radical? Vos fijate que me parece que va a haber una nueva configuración de poder en la Argentina. Hoy parece más cerca de Massa que de Bullrich. Pero bueno, hay una configuración de poder. Si hoy, por ejemplo, son las elecciones, viene un triángulo de poder apasionante en la Argentina que a todos nosotros que vivimos de la confusión, porque la confusión para nosotros es un elemento de trabajo. Bendita sea la confusión, porque entonces nos buscan más y por lo menos podemos ensayar intentos de esclarecimiento, ¿no es cierto? Hoy, vos imaginate lo que va a ser un país con Milei en la nación, Jorge Macri, el tipo más importante de ese espacio, Sí. porque en realidad lo único que importa en Juntos por el Cambio, en PRO, es la capital, el maxiquiosco. Sin el maxiquiosco se acaban. Ahora, Sí. para el tipo que no puede llegar a fin de mes, más allá de lo maravilloso del análisis político, un Milei, vos decías, va a tener apoyo, se va a poder sostener. Y no pero me dejaste ¿alcanza terminar con eso? el tercer vértice. Sí, no, y es que- Kicillof en es la que provincia. ya sabía cuál era, sí. pero- Kicillof. Sí. Macri y Milei, eso garantiza nuestro trabajo por un tiempo. Pero digo, alcanza, vos decías, bueno, va a tener apoyo, entonces se va a sostener en una presidencia. ¿No hace falta algo más Por supuesto que que hace lo que falta tiene más. Milei para Por sostenerse? supuesto que hace falta más. Hace falta reformar, renovar, Saber cómo. generar. Pero bueno, ¿cómo? Esto es una cuestión. No voy a traerte yo las propuestas para cada uno de los candidatos. No te las pido a vos, te pido cómo lo vería, porque para algunos decís es un peligro y vos De los alguna tres manera te lo voy a decir minimizás. quién está en mejores condiciones. De los tres, Sí. por conocimiento del Estado, por experiencia y por posibles apoyos, es el milagroso. El que tiene que ver con el milagro, que si llega a ser él, Sí. todos tienen que salir disfrazados por todas las cosas que se dicen. Ahora, si es Milei, no va a haber ningún problema, porque Milei sí está con el discurso anticasta, que es para discutirlo, Sí. pero no come vidrio. Ibáñez también te quiere preguntar, ¿crees que el debate puede cambiar algo? Te pregunto solo esto, ¿crees que puede cambiar algo? ¿Exponerlo a un debate, a tener que explicar Mira, sus ideas? salvo, qué sé yo, A no enojarse, además. que a alguno se le caiga una dentadura, Si no, o no pase cambia un nada. papelón, o que pase un papelón que diga una barrabasada. Pero no lo veo en eso, ni a Milei, ni a Massa. No, y el y hay resto que menos. ver cómo actúan los otros muchachos, porque ¿cómo explicás a Schiaretti? A mí me encantaría entrevistarlo hoy a Schiaretti, a Randazzo. ¿Cuál es porque la verdad, Schiaretti y Randazzo, si tuvieran audacia argumental y salieran a bajar alguna línea, arman un alboroto bastante interesante, porque estamos hablando de Schiaretti, estamos hablando del gobernador de Córdoba, y yo sinceramente no sé, más allá de Córdoba o alguna declaración, no hay. Pero para Schiaretti puede ser importante el debate, para Bregman, que es la única opción de izquierda, no hay otra. Creo que a ella sí que le conviene politizar la cuestión de Villarruel, la interpretación progresista de la historia que está bastante cuestionada. Ahí ella tiene un gran campo para lucirse. Los otros es casi, te diría, una cuestión contable. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es un torneo. Cuando yo era jovencito, Sí. la diferencia era quién era más revolucionario. Ahora es quién viene a recortar más. Claro. Es un disparate Es un esto. disparate. Acá tenés que ver cómo se hace alguna cosa que sea viable, posible y que pueda generarse un capitalismo tolerable con justicia social. Pablo, Pensaba cuando, en el día después, que vos decís que no ves riesgos, entiendo, no institucionales, en una eventual presidencia de Javier Milei. En el peronismo, algunos dirigentes con mucho rodaje tienen la tentación quizás desmesurada de compararlo de alguna manera con Menem. Claro. En ese proceso, es decir, viene alguien con una agenda rara
que parece que va a ser impracticable y logra el volumen. Ahora, Menem tuvo al peronismo que lo acompañó. La pregunta es, ¿ves que el peronismo, con esto aplicando la verdad 21 de salir en auxilio de los ganadores, puede convertirse en la pieza esa que le dé Mira, la Milei gobernabilidad? es el menemismo sin el Partido Justicialista. Y entender el menemismo sin el Partido Justicialista es una utopía. Claro. Porque la verdad, yo decía que era Menem, parecía Facundo Quiroga y podía haber sido Bungiborn, y en Menem tampoco lo que decía tenía importancia. Y Milei, esos aspectos exteriores, los copia de Menem. Pero es otra cosa, porque Menem tenía aquel Partido Justicialista que los tenías. Y eso lo conozco bien porque yo estaba del otro, los tenías a Alberto Coan, que decía tenemos 5.000 cargos que llenar, y ante 5.000 cargos que llenar, todas las divergencias ideológicas se atenúan, ¿entendés? Porque están en juego los celulares, la secretaria, los autos con chofer, la caja, el Dios, el culto de la caja, que también lo va a tener que un pibe al margen de sus discursos. ¿Cuáles son sus designaciones? La señora Diana Mondino es algo que pueda hacer temer a alguien. Guillermo Francos es el diálogo. No, lo pienso también que, por ahí puede ser desmesurada la comparación con Menem, digo, en ese momento Menem terminó llevando al peronismo a una agenda que no parecía la histórica del peronismo. Felizmente. Y la fuga, Pablo, que tuvo fue bastante accesoria. Y esto tiene que ver con el peronismo. Felizmente en ese momento de la historia estaba Menem, con una pituitaria para situarse en lo que era la historia en ese momento, porque Menem coincide con ese momento histórico y Kirchner coincide con el fracaso de aquel momento histórico. Y el peronismo es la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. Y tiene que ver con un pragmatismo que de pronto muchos de los que esperan, que quieren la revolución imaginaria, acá tenés los pibes para la liberación, todo eso, hoy no tenés lugar. No tenés lugar ahí. Turco, pero recién mencionabas, por ejemplo, a Diana Mondino, como algo que, bueno, no vendría a hacer una locura. Pero no mencionaste, por ejemplo, Sturzenegger en el Central. Por ejemplo, Victoria Villarruel la pasaste por alto. ¿Tampoco te parece que son personas que puedan hacer algún tipo de daño? Bueno, Sturzenegger. Daño, más daño aún. Pero lo que vos tenés que aceptar, que Villarruel hace 15 años no podía ser presentada a la Cámara de Diputados. No, claro. Porque, bueno, hoy la tenés y es casi, te diría, la que lo atenúa en algunos lugares. Sí. Por supuesto que te cuestiona una interpretación oficial, vigente de la historia. Sí. ¿Lo pero atenúa bueno, a quién? te la vas ¿A él? ¿A te la Milei tenés lo que atenúa? fumar, te la tenés que fumar. Pero vos decís que lo atenúa ella a él. Sí, sí, a veces cuando... Porque en realidad Milei es fácilmente desbordable. Se puede desbordar. En cuestión de carácter. Sí, lo claro. atenúa. De pronto ves, cuando va con ella, casi te diría que casi va como un acompañamiante terapéutico. Sí, le aclara sus explicaciones. Pero después te defiende a Videla. No sé si defiende a Videla. Bueno, ¿sabes? lo visitaba en la cárcel. Por supuesto que eso tiene que ver con su formación. Ahora, ¿qué es lo que tienen ellos? Asegurado, y esto se lo joroba a PRO Juntos por el Cambio. El voto militar y el voto seguridad. Sí, claro. Está por ese lado también. Son votos que también cuentan. Sí, ahora, la seguridad, verdad que es importantísima. A mí hay muchas cosas. Si yo tengo que tomar en serio el discurso de Milei, por supuesto que tengo que desecharlo. Pero lo que es su proyecto, y me parece que excede el provincianismo cultural argentino. Este pibe está para jugar en cancha muy grande. Este tipo se referencia en Trump, ni siquiera Bolsonaro. Está agrandado y no es tonto. Y él sabe, porque, escúchame, aunque tenga una buena relación y lo haya apoyado muchísimo al peronismo,
aunque haya sido creado para fragilizar a Juntos por el Cambio, el objetivo se logró, fragilizó a Juntos por el Cambio, pero venció también al que se puede jactar de ser su creador, razón por la cual hay que tomarlo un poco más en serio. Sí, claro. Gaby. Sí, Jorge, vos decías recién, es el turno de la casta. Esta situación de Juntos por el Cambio. Perdón, Gaby, sí, habla, perdón, Turco, habla Capitanich, nos vamos en vivo un segundo y ya regresamos con el Turco Asís.